Último Hidalgo. Autor Tomás Vargas Osorio. Año de publicación sin fecha. Leído por Karen Juliet Pérez Lizarazo. Buenos días, don Daniel. Don Daniel era un anciano hidalgón, cenceño y vigoroso todavía. Su casa en el pueblo era de 2 plantas, con balcón volado sobre la acera de la plaza, y estaba junto a la casa consistorial. Las ventanas, es verdad, tenían algunos vidrios rotos, pero en los que aún quedaban sanos el sol hacía maravillas, sobre todo en los amarantados crepúsculos, cuando el sol apenas doraba la copa de los jaboncillos. En el dintel de la ancha puerta de calle había un farol de cobre que se encendía todas las noches. Las habitaciones eran amplias, empapeladas con papeles de colores ingenuos, y casi todas vacías desde la muerte de la señora. Del techo de la sala colgaba una lámpara enorme que solo se encendía en las grandes ocasiones. Había en el interior un largo corredor de ladrillos rojizos hasta el cual subían, desde el patio, unas enredaderas, y desde allí podía verse el tejaroz de la caballeriza, la huerta y las arrugadas tierras labrantías. Era el lugar predilecto de don Daniel, que pasaba en aquel corredor la mayor parte de las horas del día. En uno de los extremos, sobre la vieja baranda, se espulgaba el loro de la señora, silencioso, huraño, huérfano. Don Daniel vivía en aquella casona con sus 2 hijos. Felipe era un mozo lánguido y soñador. María era una muchacha alegre, robusta y cantarina como un chorro de agua. Toda la vida femenina de Aratoca estaba en sus manos, y ella la gobernaba con una enérgica dulzura. Siempre tenía ideas nuevas que poner en ejecución, y no cejaba su voluntad un solo momento hasta verlas realizadas. Ella había lanzado la iniciativa de hacer un parquizuelo con rosas y claveles, y el parquizuelo se había hecho. Ella tuvo la idea de un gran bazar para comprar la casa del hospital, y la casa se había comprado. Ella suministraba el aceite para la lámpara de la hornacina del santo patrón del pueblo. Ella, en fin, había hecho progresar Aratoca más que todos sus alcaldes y cabildos. Todas las tardes don Daniel salía de su casa y tomaba la callejuela que llevaba al cementerio. Una hora pasaba junto a la tumba de su esposa y regresaba luego a hacer un poco de tertulia en la botica, que era la única parte a donde llegaban los periódicos semanalmente. El alcalde, el juez municipal, el doctor Ramírez, el médico rural, y don Daniel hablaban de política. Don Daniel y el doctor Ramírez eran radicales. Juntos habían hecho la campaña en la última guerra civil y habían estado en la batalla de Palo Negro. El alcalde y el juez eran conservadores, pero como don Daniel era la persona principal del pueblo y el doctor Ramírez no era una persona exaltada, todo se llevaba muy bien en la tertulia. A veces la charla tomaba rumbos hacia la metafísica. Lo importante es ser bueno, decía don Daniel, no hacer mal a nadie, así se puede morir tranquilo. Pero el más allá, decía el alcalde, que era un hombrecillo pequeño y coloradote, con los dedos llenos de anillos. Cuando me pongo a pensar en el más allá me entran escalofríos, no puedo dormir. El doctor Ramírez explicaba, la muerte es un fenómeno natural. Nuestro cuerpo es un mecanismo que se va descomponiendo poco a poco. El más allá no existe. ¿De manera que usted, doctor, niega la existencia del alma?, interrogaba el juez, un jovenzuelo paliducho de grandes ojos negros e inexpresivos. Yo no creo, respondía el doctor imperturbable, que en nosotros haya algo más que vísceras. ¿Usted no cree en Dios? Dios, respondía el doctor Ramírez, Dios es una idea que ha hecho triste la vida. El alcalde y el juez se mostraban espantados de esta herejía. Don Daniel, en cambio, sonreía apaciblemente, pero al pensar en su esposa muerta, se preguntaba, ¿Dios? Son los hombres los que han hecho triste la vida, no Dios, decía entonces el juez. La noche bajaba sobre el pueblo suavemente. El alguacil prendía las lámparas de las bocacalles de la plaza. El bosque de jaboncillos se hacía densamente oscuro y las tierras labrantías eran grandes manchas negras. Entonces la conversación tomaba otro rumbo. Se hablaba de espantos, de crímenes célebres, de la próxima guerra. Al fin cesaba la tertulia y cada cual tomaba el camino de su casa. En la plaza, la gente joven se divertía en corros alegres. Se decían cuentos, se hacían proyectos, se le daba rienda suelta al soñar. Don Daniel, de regreso a su casa, oía la voz alegre y musical de María cantando alguna copla que se quedaba temblando, en la noche como una estrella de música. Don Daniel inspeccionaba la caballeriza para cerciorarse de que sus 3 caballos, el alazán, el tordillo y el moro, ya entrados en años como su dueño, tenían su ración completa. Los caballos, al sentirlo llegar, volvían dulcemente sus pescuezos hacia el amo, que les daba unas palmaditas en las ancas.
Luego subía despacio la escalera, entraba en su habitación y se acostaba. Pero de pronto, en Aratoca ocurrió una transformación radical. Llegó el radio. Los periódicos empezaron a llegar diariamente. El día de la inauguración de la carretera, entre tantas gentes nuevas y desconocidas, don Daniel se sintió como desalojado de su lugar en el pueblo. Gentes nuevas llegaban ahora todos los días, ponían negocios y hasta montaron un fabriquín para hacer tabacos. También el cura nuevo que llegó mandó a pintar la fachada de la iglesia con un color distinto, amarillo de huevo, y así no parecía la misma de antes. Don Daniel salía ahora muy poco de su casa, pero siempre, todas las tardes, iba al cementerio. De regreso pasaba por la botica donde encontraba al doctor Ramírez leyendo los periódicos. ¿Qué pasa en el mundo?, le preguntaba. El doctor Ramírez levantaba los ojos, sonreía, se quitaba los espejuelos. No comprendo absolutamente nada de lo que pasa en el mundo, decía. Todo es absurdo. ¿Será que nosotros estamos ya demasiado viejos?, decía entonces don Daniel. A mí tampoco me gusta nada de eso. Una carretera. ¿Para qué necesitábamos nosotros una carretera? Era mejor el camino viejo. Nuestros tiempos eran mejores que estos. ¿Qué manera de hacer las guerras ahora? ¿Recuerdas la batalla de Palo Negro? Allí maté yo un azul. No me habías contado nada de eso, decía don Daniel, aunque había escuchado esa anécdota muchas veces. Pues, ¿te acuerdas que la primera noche de batalla se desató una tempestad? Yo estaba detrás de unos piñales, en las avanzadas. Apenas si se podía ver en aquella oscuridad. De pronto, un azul se abalanzó a través del campo, corriendo. Yo lo vi a la luz de un relámpago. Disparé y cayó. Arrastrándome, me acerqué hasta el muerto. Con enorme trabajo pude encender al fin una cerilla. Era tan joven. ¿Qué necesidad tenía yo de matarlo? Tenía en los ojos una expresión tal de terror y de angustia que después de tantos años no he podido olvidar. Un día el doctor Ramírez apareció muerto en su casa. Se dijo que se había suicidado porque se le encontró un frasquito vacío en la mesa que tenía junto a su cama. El rostro del médico estaba sereno, casi dulce. No lo enterraron en el cementerio, sino en el bosque de Jaboncillos, junto al riachuelo. Y empezaron las desdichas para don Daniel. A los pocos meses de la extraña muerte del doctor Ramírez, María le comunicó su secreto. Estaba enamorada de un caballero que había llegado de la ciudad a veranear. Esa tarde se lo presentaría. El caballero se presentó por la tarde y sin preámbulo alguno le dijo a don Daniel que pensaba casarse con María, inmediatamente, y que esperaba su consentimiento. Una muchacha como ella no podía vivir en un pueblecillo como Aratoca. Él era abogado, tenía un cómodo pasar, y la amaba ardientemente. En fin, el matrimonio se celebró a los pocos días en la iglesia del pueblo. En la tarde del mismo día de la boda de María, se despidió de su padre y de su hermano. En el zaguán de la vieja casona, con los ojos llenos de lágrimas y la boca de sonrisas. Subió con su esposo a un auto que se perdió velozmente tras de un recodo de la carretera. Solo una nubecilla de polvo que se fue alejando, alejando, vieron los ojos turbios de don Daniel y un reflejo dorado en las copas de los jaboncillos. Un mes más tarde, Felipe pidió permiso a su padre para marcharse a la ciudad. Quería abrirse paso en la vida. En el pueblo se estaba perdiendo su juventud. No tenía posibilidad ninguna de prosperar, de hacer nada, y se marchó. Otra nubecilla de polvo en la carretera. La sangre nueva de Aratoca se iba por esa maldita carretera, y en cambio venía una sangre desconocida. ¿Quién sabe qué sangre?, pensaba don Daniel. Don Daniel, solo en su casa con la vieja criada, el muchacho que cuidaba de los caballos y el loro de la difunta, sintió que ya no era el mismo, que ya no podía volver a serlo. Hizo cerrar con llave todas las habitaciones vacías de la casa. Su salud empezó a resentirse. Vinieron los dolores y con ellos la perspectiva de la muerte. Sin embargo, todas las tardes don Daniel iba al cementerio y de regreso se encerraba en su habitación. Tomaba algún libro de su pequeña biblioteca y leía hasta altas horas de la noche. Pronto corrió la noticia de que don Daniel estaba enfermo. Las gentes antiguas del pueblo iban a preguntar por él todos los días. ¿Qué tiene?, interrogaban. La criada no sabía decir qué tenía don Daniel. No se quejaba de nada. Apenas si pasaba bocado y solo hablaba con los caballos. Y lo pasaba toda la noche leyendo unos librotes. «Será algún maleficio», decía la buena mujer. Una tarde don Daniel llamó a la criada. Estaba acostado, pero vestido con su mejor traje, que era uno de paño azul. «Abre bien la ventana», le dijo, «de manera que yo pueda ver toda la plaza». Cuando la criada abrió la ventana, don Daniel empezó a hacerle recomendaciones. «Cuando me haya muerto, cierras la casa y me entregas las llaves, manos de las del portón del solar, al señor alcalde. Luego pones estos pliegos al correo. Usted y Antonio siguen viviendo en el piso bajo para que cuiden los caballos hasta su muerte.
Quiero que el loro de la difunta continúe donde está. Usted verá de él. Pero si su merced no se va a morir, le dijo la criada con los ojos arrasados en lágrimas. Haz lo que te digo, repuso don Daniel, y ahora déjame solo. La criada salió de la habitación conteniendo con el puño de su mano los sollozos que le reventaban en la boca. Salió a la calle y se fue directamente donde el señor párroco, a quien refirió la escena que le acababa de pasar. El párroco, muy preocupado, se dirigió a la casa de don Daniel. Sin llamar a la puerta de la pieza del enfermo, entró a ella. Buenas tardes, don Daniel. ¿Qué le pasa a usted? Nada, nada, señor cura, que me voy a morir. No podía hablar más. Su respiración se hizo irregular, estentórea. Don Daniel volvió los ojos hacia la ventana y vio la plaza del pueblo bañada por la suave luz del crepúsculo. La luz se iba debilitando poco a poco. Cuando el párroco salió de la casa, había frente a ella muchas personas, ansiosas de noticias. El párroco tenía el rostro grave y melancólico. ¿Se confesó?, le preguntó alguien. Sí, dijo el párroco. Su muerte ha sido la de un justo. Todos descubrieron sus cabezas y guardaron silencio. Un último rayo de sol se irizaba en los vidrios de la ventana abierta. Fin.